Hola amigos, soy Osmar y algunas personas me han preguntado que qué onda, qué hago en Nueva Zelanda, cómo llegué aquí. Bueno, he estado viviendo aquí desde hace más de un año y les voy a platicar un poco de mi experiencia. Primero vamos a contextualizar un poco. Nosotros somos de México, específicamente somos de Guadalajara, una hermosa ciudad. Ahora, Nueva Zelanda está muy lejos de ahí, está en otro continente. No está en Europa. Sí, Oceanía, nada más que esa es Australia, amigo, un poquito más hacia abajo. Y aquí lo tienen, Nueva Zelanda. Mi novia y yo llegamos aquí en marzo del 2019, ya hace un poco más de un año. Tramitamos una visa que se llama Working Holiday, que te permite trabajar a la vez que turisteas por un país. La forma en la que se consigue esta visa es un poco de suerte. Cada año se abren 200 plazas para mexicanos. Entonces, se abre el sistema de migración a una hora determinada en un día determinado y las primeras 200 solicitudes en entrar tienen la visa. Así nada más. Entonces, realmente tuvimos suerte. Si estamos aquí es por suerte y claro, pues también uno prepara todas las condiciones para que se logre el objetivo, ¿verdad? Y este ha sido realmente un proceso largo. Obtuvimos la visa en marzo del 2018 cuando se abrió la convocatoria y ahorramos durante todo un año para en marzo del 2019 ya llegar a Nueva Zelanda. Compramos nuestros vuelos, reservamos en un hostal, apalabramos a un empleador para llegar y tener un trabajo seguro y a la aventura. Llegamos con unos cuantos objetivos. Primero que nada, viajar. La aventura de estar en Nueva Zelanda, en una tierra extraña, viviendo durante más de un año, muy atractiva para nosotros. Segundo, ahorrar. Y también aprovechar para hacer algunos cambios en nuestra persona, como bajar de peso, cosa que se ha logrado hasta este momento. ¿Cómo es Nueva Zelanda? Es verde, yo diría verde. Lo describiría con esa palabra. A cualquier lugar que vamos, cualquier paisaje es muy bonito. Yo sé que en México hay infinidad de lugares hermosos, pero nosotros vivimos en la ciudad, entonces no son tantos ni son tan cotidianos. Y aquí la verdad es que en todos lados la naturaleza está muy integrada con las ciudades incluso. Lo que no es verde es azul, así. Cuando llegamos, lo primero que nos conseguimos fue una camionetita. Ustedes dirán, ¿cuánto ahorraron, no? Pero realmente aquí son ridículamente baratos los automóviles. Sobre todo entre backpackers. Los backpackers que se van los venden baratos, porque ya no los necesitan. Al tercer día de estar aquí conocimos a una alemana que se tenía que ir a otra ciudad y tenía que vender su carro. Nos lo dejó especialmente barato por eso. Fue lo más sencillo del mundo. Fuimos a una oficina postal con los datos del automóvil, el nombre de la antigua propietaria y pagamos $9. Llenamos un documento de una sola página y al entregarlo ya éramos dueños legales del auto. Conseguimos una camioneta que se llama Agustina, porque en ella estamos muy a gusto. Tiene cama y ahí podemos dormir perfectamente. No tiene asientos traseros, tiene una cama. La hemos utilizado para quedarnos en zonas de campamento gratuitas, donde solo nos estacionamos y sacamos una mesita, una parrilla para cocinar y nos dormimos dentro de la camioneta. Ha sido muy práctico, muy cómodo y además no es muy fácil moverse por este país si no tienes un automóvil. Aunque sí hay transporte público, realmente no es una opción si lo que quieres es viajar por todo el país, conocerlo y acampar. Los momentos en los que estamos acampando aquí son los momentos más relajantes que recuerdo porque no hay nada absolutamente de qué preocuparse más que esperar el día en el que tienes que estar en algún lugar. Sabes que tienes una semana en la que no urge irte a ningún lado. Si quieres estar ahí, te quedas. Si te aburres y quieres ir a otro lugar, te vas. Es genial. Así estuvimos al principio, hasta que llegó el momento de nuestro primer empleo. Toda mi vida me he dedicado a la música, básicamente, desde pequeño. Qué interesante, podrán pensar. ¿Cómo es la vida de un músico en Nueva Zelanda? ¿Cómo es trabajar en este bello arte, en este país? Pues no lo sé, amigos, porque nosotros nos la hemos pasado trabajando en el campo. Nuestro primer empleo fue piscando kiwis. Normalmente lo hacíamos de día, pero este es el único video que tengo. Después nos fuimos a una empacadora en la que yo cargaba cajas todo el día, mientras Naya se la pasaba echando kiwis en las cajas que yo tenía que cargar. A veces hacíamos cosas diferentes, era un lugar de mucha variedad. A veces demasiada variedad.
Después nos fuimos al campo a cortar brócoli. Un día más en el brócoli. Yo y mi cuchillo contra todo eso. Eso. Este lo acabo de cortar. Este trabajo resultó más efectivo que cualquier gimnasio al que pudiéramos ir. Así que después, trabajando en un invernadero, recogiendo pimientos morrones, las cosas resultaron un poco más relajadas. Y actualmente nos encontramos trabajando en otro vivero, pero ahora de pepinos. En este lugar las tareas son muy diversas y mucho más todavía con la llegada del invierno. Pero no todo ha sido trabajo, la verdad es que nos la hemos pasado muy bien, acampando en lugares increíbles. Por ahí subí un video de uno de los lugares, creo que es el que más nos gustó a ambos. Por ahí debería salir el link para el video que subí al respecto si lo quieren ver. Que por cierto, en ese lugar me bañé en un río salvaje, en el bosque, desnudo. Tachado de la lista. Otra cosa que taché de mi lista fue esquiar. Yo me moría por esquiar y lo hice el año pasado, así que estoy muy satisfecho por eso. Hemos ido a infinidad de lugares interesantes, hermosos, muchos tipos de ecosistemas diferentes, animales, vegetación, paisajes, increíble. También les quiero presentar a Eugenia. Eugenia es nuestra compañera de aventuras. Nos permite ver las cosas desde otro ángulo. Ya sea para acercarnos a los detalles o brindarnos una perspectiva más amplia. Ella siempre va fielmente con nosotros. Y no solamente nos permite salir a la vez en la misma foto, sino que nos ayuda a guardar un poco de cada lugar que visitamos. Claro, a menos que sea una reserva ecológica, un parque nacional, una ciudad o un montón de lugares que están prohibidos. Pero Eugenia, te amamos igual. Así que todo muy bien, hemos tenido muchísimas buenas experiencias, pero ya era momento de regresar a casa. Así que nos disponíamos a regresar el 1 de junio. Boletos de avión comprados, todo decidido. Y entonces... Bueno, ya saben lo que pasó. Automáticamente a todas las personas que tenían visas temporales, como nosotros, se les concedió una extensión. Supongo que viviremos aquí un poco más. Bueno, ¿qué les parece este tipo de videos? La verdad no tengo idea de lo que estoy haciendo y creo que se nota. Pero me gustaría saber. Tal vez les gustó algo o quieren saber sobre alguna otra cuestión. Estaría muy interesante. Mientras tanto, ¿por qué no ver algún otro video para que me crean que hago música, aunque no lo he hecho en más de un año? Suscribirse para lo que venga. Y nos vemos pronto. Suscríbanse. Ahora.